Pues bueno, yo les voy a hablar un poco de este tema, Cerro Largo verde y sustentable. He tenido afortunadamente alguna experiencia allá en México de más de 15 años en estos temas y pues bueno, creo yo que hay una gran oportunidad en la ciudad y bueno, después repetir el mismo modelo en las demás localidades de Cerro Largo, de mantener espacios verdes y públicos. Hay una gran cantidad de espacios verdes y públicos ya existentes, pero creo que lo importante es usarlos, magnificarlos, potenciarlos. Una manera de hacer esto es, en el diseño, la planeación, es mantener 3 escalas, de las cuales ahorita les platico rapidísimo. La primera escala, que es la más grande y que las grandes ciudades y las ciudades medias o pequeñas lo tienen, es los grandes parques o los sistemas de áreas verdes, ¿no? Es el primer punto donde se extienden los sistemas. Esto, por ejemplo, bueno, ustedes seguramente conocen el Parque Rodó, es un ejemplo, es el gran pulmón de Montevideo. Y estos son, pues bueno, muy en general, pero los beneficios, los impactos positivos que tiene en la ciudad o en la localidad donde se localizan. Pasamos a la otra. La otra escala, que son parques y jardines, son espacios más pequeños, pero que, pues bueno, si lo vemos a ojo, pues ocupan varias cuadras, varias manzanas. Esta es una imagen del Distrito Federal en el centro. El Distrito Federal, como ustedes saben, pues bueno, 20 millones de personas, pero afortunadamente de unos 60, 70 años para acá se dio una sinergia de áreas verdes, las cuales no están a más de 1 kilómetro entre sí. Entonces, como ven, hay un gran parque, el Parque Hundido se llama, por cierto, a unos metros el siguiente, a otros metros el siguiente. Y todo aparte está unido, que es muy importante, por una senda peatonal y una ciclovía. ¿Esto qué hace? Que la gente tenga ese contacto con su parque y su jardín. Y no nada más la gente que vive en los barrios y que puede llegar caminando, sino los que pueden llegar en bicicleta. Hay mucha gente que acostumbra a llegar en transporte público, en auto, etcétera. Entonces, le dan una vida muy importante, no nada más al barrio, sino a varios barrios o a una escala mucho más grande. Y esta es otra escala mucho más pequeña, pero mucho más pequeña, que se está utilizando mucho en estos momentos a nivel país, por ejemplo en México. Estos parques de bolsillo, microparques, pocket parques que les llaman, son el primer contacto que tiene la gente en espacios que han sido, por ejemplo, marginales, o es el clásico terreno baldío que está olvidado, donde se juntan por ejemplo, dos vías en una cuchilla y se hace un triángulo. Pues bueno, este espacio seguramente pasa marginado muchos años y este tipo de soluciones, por cierto, con costos muy bajos, le da una oportunidad a la gente, ahora sí del barrio, ese primer contacto del barrio, a tener un espacio pequeño, pero verde y público. Y este contacto es muy importante, no nada más para hacer vida barrial, sino para conjuntar acciones de ocio, de recreación, etcétera, para grupos de edades que no les es tan fácil llegar a una plaza, de caminar 10 cuadras o más. Entonces es muy importante para los muy pequeños, para las amas de casa o para la gente de la tercera edad, ¿no? Estas 3 escalas siempre, pues lo ideal es que fueran conectadas
por este tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿quién les va a dar esa vida si no son los peatones? Y pues en un momento dado la bicicleta es la tendencia mundial, ¿no? Olvidarnos un poco del auto y de la moto, pero pues centrarle a esa movilidad, por lo menos recreativa, de ocio, en este transporte alterno, ¿no? Pues estas son unas preguntas que llegamos para un poquito más adelante, saber si se puede hacer cosas de este tipo en Melo y en un momento dado repetir el modelo en otras localidades del propio departamento. Por ejemplo, este es un pequeño diagnóstico, una vista de pájaro y muy rápido de espacios que ustedes conocen muy bien, y que están alrededor de la ciudad, pero sobre todo del lado, que ustedes también conocen muy bien, hacia el Parque Rivera, el Ecoparque, etcétera. Entonces tenemos unas grandes áreas verdes, muy disfrutables, donde la gente llega sin ningún problema, pero que a lo mejor no están totalmente confinadas entre sí. De ir del Parque Zorrilla para el Ecoparque, a lo mejor pues uno tiene que tomar la moto o el auto, porque no se le antoja mucho caminar, pero es muy fácil porque está a menos de 1 kilómetro, y lo que camina un ser humano sin ningún problema son 400 metros, y 1 kilómetro cuando tiene ganas. Entonces no hay ningún problema, eso está muy comprobado. Pero es cuestión de diseño, que aparte, como lo veíamos en nuestras ánfulas de diseñadores, es muy fácil hacerlo y a muy bajo costo, porque es confinar espacios, darles un uso y guiar a la gente a que los use, a que se traslade de un lugar a otro, pero no por el auto, no por la moto, sino que los use, los disfrute, etcétera. Y todos los demás, que ahorita van a ver cómo se pueden conectar, porque casi de manera natural se están dando. Esos espacios que veíamos en la anterior son los espacios verdes que rodean, digamos. Y los espacios que estamos marcando dentro de la propia ciudad, pues son plazas, espacios que tienen que también darle un poco más de importancia, por ejemplo, a la propia estación, que es la bienvenida al visitante, pero que también tiene un gran potencial de una plaza como la que existe, pero pues bueno, puede tener un potencial mejor, o la estación del ferrocarril, que está un poco olvidada, pero pues tiene que ser un atractivo que cree precisamente este tipo de cosas. Puntos de atracción y puntos de origen-destino. Los puntos de origen-destino que naturalmente empiezan a cruzar la propia ciudad. En medio tenemos estos puntos de atracción que son los que me invitan a caminar esos 400 metros, ese kilómetro, o ir a andar en bici. Voy de un punto a otro y me hace llegar a los demás. Es ese atractivo que podríamos crear. Todas estas, pues bueno, no es que lleguemos al diseño y el diseño iluminado en este momento, pero son vías que dan el ancho y que son potencialmente buenas para tener una senda peatonal, invitar a la gente que camine de tal punto a tal punto, y aparte una ciclovía, que necesitamos para una ciclovía 1 metro o 1,20. Son secciones que dan, ya lo recorrí, entonces son cosas que dan. Estos, por ejemplo, pues bueno, también es una concepción de diseño, que estos colchones verdes también, aparte de darles ese disfrute, ese paisaje a la propia ciudad, pues bueno, contienen a la ciudad. Y estamos hablando de algo muy importante, porque en esa contención, pues bueno, empezamos también a recuperar la ciudad hacia adentro y no estar creciendo, pues, muy sin control, ¿no? Esos mismos colchones
empiezan a detener y le dan una frontera al urbano, al contrario de lo rural, ¿no? Entonces, pues bueno, es una primera concepción de todo este potencial que se tiene. Se los digo yo viniendo de una ciudad bien grande, les mando fotos y digo, miren, en 5 minutos estoy en un verde precioso. Pues bueno, eso hay que aprovecharlo, ¿no? Bueno.